en unas PASO haciendo una utilización virtuosa de ese instrumento. Raúl, ¿está de acuerdo Massa con esta visión? ¿Está Massa más cerca de esta unidad que se propone, esta convocatoria que se ha reanudado en el día de hoy? Bueno, nosotros hace 8 meses empezamos un proceso de acercamiento con los gobernadores, primero con 4, luego una mesa un poco más amplia, hasta sentarnos en una mesa con 11 gobernadores. Creo que esto es muy importante. Digamos que es no solamente un volumen político, sino que entre otras cosas definió un cronograma que viene siendo virtuoso para las administraciones peronistas en las provincias, aún para las que no gobernamos, como el caso de Santa Fe, que ha sido una gran elección del peronismo. Y el Frente Renovador ha tenido un comportamiento en cada provincia de acompañar al justicialismo, y creemos que eso es un primer paso muy importante. Y la decisión que tomemos en función, o que tome Sergio Massa en función de su candidatura a presidente, como lo ha expresado, de su pretensión, tiene que ser definida allí en esa mesa de gobernadores, que creemos que en la primera semana de junio se va a dar. Pero son los gobernadores los que le tienen que decir a Massa, bueno, sí, vamos todos juntos. ¿Es necesario eso? No, los gobernadores han tomado una decisión anunciada ya hace varios meses de tener una propuesta alternativa, de hecho se llama Alternativa Federal, de presentarle a los argentinos una alternativa para las PASOs o para octubre. El punto es si todos tienen el mismo objetivo, como decía Agustín, que es ganarle a Macri esta elección, o la división puede generarle alguna facilidad al oficialismo. Bueno, con el fin de ciclo de este gobierno realmente fracasado en todos los terrenos, es un punto de coincidencia muy fuerte de la oposición argentina, aún de sectores que acompañaron a este gobierno como una gran parte del radicalismo. De manera que eso, como dice Agustín, es un primer trazo sumamente importante. Siempre en estos momentos, que son las semanas previas a las cuestiones electorales, obviamente de alguna manera se recalienta la noticia política, pero me parece que hay plazos muy concretos y falta mucho tiempo. Agustín, ¿qué falta para sellar el acuerdo? Porque están hablando, todos dicen, no, estamos hablando, todos nos comunicamos, nos reunimos. ¿Qué falta? Bueno, las construcciones políticas desde la oposición no son fáciles, digamos, ¿no? Y son siempre más lentas que desde el oficialismo. El oficialismo, en general, salvo digamos, ¿no?, que se le partió la fuerza política en Córdoba, pero el oficialismo en general, con el poder y con el liderazgo de quien preside, le suele ser mucho más fácil, digamos, ¿no? Las construcciones políticas en la oposición son más horizontales, llevan más tiempo. Yo coincido con Raúl que todavía falta agua bajo el puente que correr. Me parece que nosotros tenemos que internalizar esto que dije recién. Yo no creo que ni haya que subestimar al oficialismo actual, que tiene siempre capacidad de reacción, que tiene apoyo internacional, ni tampoco haya que apostar todo a la segunda vuelta cuando tenemos posibilidades de ganar en primera vuelta. Me parece que cuando uno mira el proceso, y yo digo, entre el 2015 y en el 2017, en la oposición política la agenda de la unidad no estaba presente. A partir del 2017 empezó a estar presente, en algunos con más intensidad que con otros, esto está claro, sí, pero me parece que vamos en ese camino. ¿Llegaremos a estar todos juntos? Bueno, se verá, digamos, ¿no? Pero el esfuerzo, me parece que hay que hacerlo. En el caso específico del Frente Renovador y de Sergio Massa, es exactamente como decía Raúl recién. En Santa Fe nosotros construimos un frente en donde participó el Frente Renovador, participó el PJ, el Frente Renovador, los partidos que integran Unidad Ciudadana, el Partido Comunista, era un espectro. Tratamos de juntar todo lo que estaba, no era ni Cambiemos ni socialismo en la provincia de Santa Fe, y bueno, los resultados están a la vista. Tenemos una enorme posibilidad de ganar las elecciones en la provincia. En Entre Ríos, Unidad Ciudadana hizo un acuerdo con el gobernador Bordet, sí, ganó las PASO con el 52%, lo mismo que en San Juan. Entonces, hay experiencias que alientan y que van en un determinado sentido. Ahora, y yo creo también esto, digamos, ¿no?, que el grado de deterioro permanente de la cuestión social en la Argentina hace que las decisiones que tengamos que tomar los dirigentes políticos opositores también esté condicionado en eso, digamos, ¿no? Porque
sin ninguna duda, si mañana, por diferencias entre la oposición, termina ganando las elecciones el oficialismo, los responsables vamos a ser nosotros. Esto sin ninguna duda que es así. Es así. Es así porque el gobierno nacional, aparte de no hacerse responsable de la situación, fíjense que la foto de hoy, a una reunión partidaria normal, en estos momentos de carácter electoral, el gobierno responde con una foto en vez de ocuparse de las cuestiones cotidianas, que son las que le hemos planteado. Nosotros sacamos una ley de tarifas, hemos planteado una ley de góndola, una suspensión de los despidos, hemos planteado cosas que el gobierno ha respondido de una manera absolutamente electoral. De manera que en vez de dedicarse a afrontar los problemas que tiene cotidianamente, que por otra parte le ha ido muy mal, ni hablar con la inflación, prefiere estar en las declaraciones de Carrió, como si no fuera parte, como si fuera la oposición de Cambiemos, cuando todos sabemos lo que significa Carrió. Así que creo que el gobierno tiene una... Carrió parecía que está más cerca de romper que de Bueno, seguir. pero el gobierno tiene una gran responsabilidad y responde con irresponsabilidad. Entonces el país está atravesando una situación realmente comprometida. Sí, Néstor, Lucía. Sí, más allá de esta experiencia local que comentaba recién Rossi en Santa Fe, de esta unidad local, cuando se habla a nivel nacional, yo recuerdo que en el año 2013 hubo un flirteo, una negociación entre, por entonces, Daniel Scioli y Sergio Massa, que estuvieron varias veces a punto de cerrar y finalmente no cerraron. Massa salió de lo que era en ese momento el Frente para la Victoria y allí comenzó un proceso político que terminó con Macri presidente. ¿Podría darse algo parecido ahora? ¿En qué sentido? En el sentido de que están negociando hasta último momento, pero en el momento de definir, la unidad no se produce. Yo espero que no. No, espero que no, porque... ¿Quién lo sabe? Sería la respuesta. No, pero la realidad es que la dinámica propia que tiene la política en la Argentina es muy importante, ¿no? Yo creo que si le damos espacio a la dimensión de los problemas que vamos a tener, si le damos espacio a la idea de poder construir una identidad nueva de acá hacia el futuro, y si dejamos al costado las cuotas de especulación que pueda tener cada uno, me parece que se puede dar. que se puede dar y que se podemos construir. Hoy Cristina decía una cosa que yo la vengo repitiéndose bastante, pero creo que es así. Cristina decía, la coalición del futuro gobierno va a tener que ser más amplia que la coalición electoral. Y yo creo que la Argentina va a un escenario de coaliciones. Ya ha mutado el sistema político en la Argentina. Ya va a pasar mucho tiempo para que un solo partido político hegemonice una de las dos posiciones, el oficialismo o la oposición. Y en ese sistema de coaliciones significa el acuerdo entre parecidos, no entre iguales. Entonces, el acuerdo entre parecidos significa te pones de acuerdo en una cantidad de cosas y en otra cantidad de cosas no te pones de acuerdo. Yo lo digo, vuelvo a mi experiencia en Santa Fe. Unidad Ciudadana hizo un acuerdo con Perotti. Ni Perotti se hizo kirchnerista, ni nosotros nos hicimos perotistas. Digamos, ¿no? Hicimos un acuerdo porque entendíamos que era lo mejor que podía expresar a la provincia de Santa Fe o ese deseo de cambio en la provincia de Santa Fe. Y yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que encontrar en un determinado momento. Y soy optimista porque digo, cuando veo que entre el 2015 y el 2017 parecía que había más diferencia entre los opositores que entre los opositores y el oficialismo, y que ahora veo que en realidad cuando bajamos al terreno, como decía Raúl recién, porque vos después en la Cámara de Diputados bajás al territorio, digamos, ¿no? Cuando bajás al territorio, al momento de las políticas concretas, tenés más cercanía que a veces las declaraciones de los dirigentes políticos. Bueno, me parece que me permite tener expectativa. La unidad de la oposición es posible, sí es posible. ¿Es difícil? Sí, también es difícil. ¿Esto lo ha hecho Sí, más además, Macri con sus políticas económicas o una oposición Bueno, el que país, quiere cambiar realmente las yo me iba a cosas? referir a eso. El país del 2011 y del 2013 tenían unos números social y económicamente sustancialmente diferentes. El agravamiento de las condiciones sociales y económicas plantea un nivel de exigencia del ciudadano, del vecino, de todos los días, del que vive en nuestro barrio, del que vive en nuestras ciudades. Tiene una demanda absolutamente mucho más agravada, producto de las circunstancias que está viviendo también. Entonces,
es como que se achica muchísimo las posibilidades de especular o las posibilidades Y la gente espera de como intervenir. respuesta porque no llega a fin de mes, entre otras cosas. A ver, Lucía, vamos. A ver, Agustín, desde el kirchnerismo hubo llamados muy concretos, muy directos a Sergio Massa, se lo dijo con nombre y apellido. ¿Por qué algunos le reprochaban hace unos días a Cristina que no llamó a Schiaretti ante la contundente victoria en Córdoba? ¿Cristina lo va a llamar a Schiaretti? ¿Se va a juntar con él? ¿Están trabajando para eso o no interesa que Schiaretti se acerque? No, interesan todos. Nosotros tenemos una valoración positiva de lo que ha hecho, el gobernador y de lo que es la gestión del gobernador Schiaretti y del resultado electoral. Es un resultado electoral que, independientemente de dónde termine ubicándose Schiaretti nacionalmente, favorece claramente a los sectores opositores. Hoy se hizo más referencia explícita, o se lo nombró más a Sergio Massa. Ya de hecho, me parece que lo habíamos nombrado en el Congreso del Partido Justicialista, en donde decidimos construir este frente, pero no significa que tengamos una valoración distinta ni de Schiaretti, ni de Labaña, ni del propio Urtubey. Al menos yo en términos personales no lo tengo. Me gustaría, desearía compartir un espacio político con todos ellos. En el caso de Labaña creo que es un dirigente político que tiene muchísimo para aportar, que todo eso que tiene para aportar quedaría reducido si lo aporta en un frente chico y se expandería claramente en un frente más grande. Y el liderazgo que tiene Schiaretti en la provincia de Córdoba y el espacio político que hace creo que del año 99 que vienen ganando las elecciones, que vienen gobernando, me parece que es un liderazgo incuestionable y que aporta enormemente. A ver si me ayudan, ustedes que se dedican a la política, porque a 24 horas del triunfo, Schiaretti dijo: no soy el dueño ni el macho alfa de Alternativa Federal. Bueno, eso habla de un dirigente que la ausencia de vanidad hace un estilo, me parece que ha marcado una prudencia a la hora de gestionar y a la hora de ampliar. Un Schiaretti que hace 4 años ganó. Pero abre la puerta a otros, ¿o no? Yo creo que en realidad marca el respeto por sus pares, que son el resto de los gobernadores. Yo creo que eso es lo que primero hay que señalar. De hecho, Massa no es gobernador, integra una mesa sentado con gobernadores. Y respecto a lo que decía Agustín, naturalmente, nosotros básicamente somos de la provincia de Buenos Aires, Massa es de la provincia de Buenos Aires, tiene una muy importante relación con los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires, hemos compartido acciones conjuntas y acciones legislativas conjuntas en la provincia de Buenos Aires, entonces es normal que ese diálogo y esa relación se dé. Ahora, de allí a plantear que esto se va a resolver o con un llamado telefónico, me parece que todavía es más una especulación de tipo periodística. Lo que sí digo, es muy importante la opinión de los gobernadores, que además van en el sentido de esta situación, de esta humildad que plantea Schiaretti, de esta paridad, digamos, en términos de toda la mesa de gobernadores. Bueno, permítanme que incorporemos a economistas a esto, porque recién decíamos cuánto ha hecho la economía para que los que no se hablaban, no se veían, empiecen a reunirse y decir, bueno, tenemos que estar todos juntos, ¿no? Así que saludo a Manuel Calderón y a Alejandro Roba. Gracias por venir a ambos. ¿Cuánto ha hecho la economía para que la política esté tratando de estar toda junta? Yo creo que lo que ha hecho lo ha hecho el presidente Macri, ¿no? Más que la economía. Lo que sí creo que queda claro que la fuerza política ganadora en octubre y que asumirá en diciembre tiene que hacer exactamente lo contrario a lo que hizo este gobierno. Y lo que estamos haciendo también los economistas de la oposición, del justicialismo, es justamente acordar en 3 o 4 puntos claves que para mí son muy importantes. Primero que el primer problema de la economía argentina es la restricción externa, es el problema de dólares, que cada vez que la economía argentina se estanca es a partir de una crisis externa. La segunda, que no hay economía creciendo si el mercado interno no crece. Digamos, esta idea de la lluvia de inversiones o de crecer solamente con exportaciones no existe para la Argentina como un modelo viable. Y lo tercero, que me parece que es un poco la autocrítica que hace la expresidenta el día jueves cuando habla del acuerdo social, que no es para volver a Helbar o al Helbar del año 50 o el del año 73, sino esta idea de que al gobierno kirchnerista le faltó, me parece a mí, fui parte del gobierno y esta crítica creo que la tomé de la expresidenta, el tema planificación, ¿no? Porque cuando hay un acuerdo social, un acuerdo que es político también, es un acuerdo sobre el modelo de país. Y no podemos tener
un modelo de largo plazo, lo que se llama habitualmente política de Estado, sin esta idea de planificación que en la Argentina se terminó, te diría, en la década del 90, cuando, por ejemplo, a la Secretaría de Planificación del Ministerio de Economía se la llamó de programación económica y después de política económica. Entonces, ahí tenemos también un problema que vamos a tener que armar esta planificación al mismo tiempo, Rosario, que tenemos que resolver los problemas urgentes y de emergencia, que es, por ejemplo, el hambre en la Argentina. O sea, no nos vamos a tener tiempo de ponernos a pensar, a patear para adelante una planificación de modelo de país o de modelo de desarrollo. Lo tenemos que hacer apenas asumamos y, por supuesto, resolviendo las emergencias y las urgencias que nos deja el gobierno de Macri. A ver, Manuel, Macri lo hizo, podemos decir. Yo creo que el problema más general viene desde el, pongamos, 2008. Argentina no pierde el rumbo, se desacopla del crecimiento latinoamericano, empieza a coquetear con diferentes modelos que no quedan claros. Digamos, va una economía planificada, intervenida, que vemos dónde terminó, estamos con cepo, con digamos, parálisis de inversiones. Creo que después el proyecto de Cambiemos no llegó a tener el éxito que ellos esperaban. ¿Y cuál era el proyecto de Cambiemos? Porque hasta ahora no entendemos. El proyecto de Cambiemos me parece a mí que es lograr una economía más abierta, más amigable con los mercados y las inversiones, y que desregule un poco todo lo que había sido el corset que había puesto el kirchnerismo en la última etapa. ¿Y de qué sirve eso cuando la gente no come, por ejemplo? Mira, yo te voy a responder con una frase que es: el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. No se soluciona el problema del hambre dando una limosna. Creo que es mucho más profundo, se soluciona con inversiones privadas que saben dónde están las oportunidades de beneficio, que generan productividad, que generan empleo, y de esa forma se, digamos, combate el hambre, como decimos. A ver, ¿qué opinan sobre esto? Nosotros creemos que ciertamente lo que hay que hacer es llevar adelante una política económica diametralmente distinta a la que ha llevado adelante el gobierno de Cambiemos. Yo creo que en el fracaso de la política económica hay errores de diagnóstico, hay aplicación de un modelo que nunca ha funcionado en la Argentina, que es el modelo económico neoliberal, que siempre ha destrozado la Argentina, y hay errores claramente de ejecución y voluntarismo político, ¿no? El endeudamiento excesivo e irresponsable los llevó a creer que se podían llegar, porque se llamaban Macri y Caputo, los llevó a creer que se podían seguir endeudando irresponsablemente, y eso fue lo que el mercado les dijo que no, y que terminaron cayendo al Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional, cuando es convocado en estas situaciones, actúa como un gendarme de la política económica. Entonces dice: hay que construir una política económica que me garantice el pago de la deuda. Es lo que nosotros, independientemente del costo social que eso genere. Y esto es lo que estamos viviendo hoy en la Argentina, un enorme costo social para sostener una política económica. ¿Qué es lo que creemos que hay que hacer? Hay que desterrar el verbo ajustar y poner en la mesa y empezar a conjugar el verbo crecer. Argentina tiene que volver a crecer. Y es imposible que un país donde el 75% de su PBI se explica a partir del mercado interno crezca sin mercado interno. ¿Con el mercado interno solo alcanza? No. Sin el mercado interno no se puede. Exactamente es así. Sin mercado interno no se puede pensar una política de crecimiento. Errores de diagnóstico. Creer que el mundo todavía tenía globalización comercial, cuando el mundo lo que tiene es globalización financiera, ya no tiene globalización comercial. No es solamente Trump poniendo aranceles con la guerra con China. Ahí tenés Inglaterra yéndose de la Unión Europea. El mundo se está cerrando una cantidad de países sobre sí mismo. Acá tenemos fronteras comerciales abiertas. Parece que proteger a la industria es mala palabra en la Argentina. Proteger a un tipo que tiene hecho una cantidad de inversiones es mala palabra en la Argentina. ¿Llovieron las inversiones? No, no llovieron las inversiones porque te llamas Macri. Van a venir inversiones si hay un mercado que responda. Si no, las inversiones van a venir solamente en donde se puedan explotar recursos naturales. Si no hay mercado interno que consuma, nadie va a venir a invertir en Argentina porque simplemente nadie va a comprar en la Argentina. Entonces, esto es lo que está pasando en la economía argentina hoy. Raúl. No, además lo perverso de haber repetido en la historia, tal cual se hizo con Peinamos Cana con la época Martínez Dios, es semejante toma de deuda de un país que tenía dificultades hace 4 años, pero que básicamente tenía una relación con el mundo
De hecho, hasta quedaban fuera de lo que fue aquel desendeudamiento que hizo Néstor Kirchner, cifras realmente muy inferiores. Que Argentina haya tomado los miles de millones de dólares en términos de deuda y ni un solo peso haya ido a la inversión, a la baja de impuestos, a la ayuda a las pymes, a haber generado condiciones de infraestructura mejores en el país y haya ido directamente a la timba financiera con capitales que vienen, cambian el dinero y se llevan altísimas tasas, además en dólares, hace que más que irracional, más que perversa, sea hasta sospechosa la política económica. Así que evidentemente por ese camino la gente tiene altísimo olfato, no necesita conocimiento de economía para darse cuenta que sirve más el dinero yendo a la timba bancaria que la inversión. No, claro. Así que evidentemente ese va a ser el destino de este gobierno. Sí, claro. En el marco, porque, a ver, perdón. sí, No, Alejandro. digo que en el marco de lo que vos decías al inicio del tema del fondo, que el integrante de la delegación del fondo dijo lo peor ya pasó. Si no fuera la imposibilidad que tiene el fondo, primero, de estar opinando sobre la economía argentina, bueno, porque ahora es un gendarme de lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, la falta de respeto del integrante de la delegación, de decir lo peor ya pasó, como viene diciendo el propio gobierno desde marzo o abril del año 2016. Estamos 3 años ya hablando de lo peor ya pasó. Y todos sabemos, y lo estamos viendo día a día, que lo peor todavía está por venir en términos de desempleo y por supuesto de fuga de capitales. Yo soy de Luján, te puedo asegurar que lo peor no pasó y en el sector textil acabamos de ver que la industria textil está trabajando menos del 50% y en Luján es la industria más importante que tenemos y ha tenido más de 1.500, 2.000 despidos. Entonces, me parece una falta de respeto esa frase, porque sabemos que es una frase de ocasión. Segundo, que el propio fondo sabe, porque mira los números, que no se van a conseguir ni las metas de déficit fiscal que vino a pedir, aún porque sabemos, como decía Agustín, que un ajuste lo que hace es desmejorar las cuentas fiscales, no las mejora. Y respecto a llegar al mundo, yo quiero señalar lo siguiente, lo que decía recién Agustín respecto a la guerra comercial. En realidad, la guerra comercial de Trump y de China está, digamos, es un velo que recorre la verdadera decisión de la hegemonía, que es la hegemonía monetaria. Digo, lo que está en discusión con esa dicotomía China-Estados Unidos respecto a lo comercial está atrás de si el dólar va a seguir siendo la moneda internacional, porque realmente los chinos, cuando le suben los aranceles, ahora lo que está haciendo Trump, de subir los aranceles un montón, digamos, en contra de lo que dice el neoliberalismo, ¿no? Que hay que abrir, podría tranquilamente devaluar el yuan y le hace un desastre a la economía norteamericana. Entonces, lo que está detrás de la guerra comercial es una guerra por la hegemonía del dólar, que todos sabemos que en algún momento va a ser el yuan, digamos, la potencia mundial. No sabemos si será en 5 o en 50 años. Nicolás Duhovne, el ministro de Hacienda, dice: Argentina puede enfrentar los efectos de la guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Imposible. Imposible. Por los instrumentos, por el tamaño y por supuesto porque hacemos todo lo contrario. A ver si Manuel opina No, a igual. ver, yo creo que son discusiones que nos pasan, digamos, en algún sentido nos pegan, pero tenemos otras cosas mucho más urgentes que resolver. A ver, nos guste o no el Fondo Monetario, siempre viene a poner racionalidad. Pon racionalidad en las cuentas públicas. No se puede gastar ilimitadamente más de los ingresos que uno tiene como gobierno. Entonces, nos guste o no, siempre recurrimos al fondo para ordenar las cuentas. Sería mucho más sano que lo hiciéramos nosotros mismos, sea el gobierno que sea, digamos, sea la sucesión de gobiernos, que se pongan de acuerdo y decir, bueno, hay un fondo anticíclico que lo podemos usar cuando hay una crisis, pero tengamos un modelo, digamos, fiscal totalmente sostenible, que no tengamos que recurrir cada vez que hay un shock externo adverso a salir a buscar plata a lo loco. Creo que el error, coincido con los presentes acá, el error del gobierno de salir a buscar tanta cantidad de dólares en tan poco tiempo fue muy imprudente. Ahora bien, había que cubrir esas brechas fiscales y de sector externo que había, y si no hubiésemos salido a buscar esos dólares, el ajuste hubiese sido mucho más terrible. Eso es cierto. O sea que, digamos, a mí me gustaría gobiernos que se sienten a hablar acerca de políticas plurianuales. Es decir, no que estén, digamos, que estemos siempre tratando de reaccionar detrás de los shocks y los acontecimientos, sino adelantarnos a cómo hace Chile, cómo hace Colombia, cómo hace
ahora, digamos, Bolivia, Paraguay, toda Latinoamérica, digamos. Pero para eso necesitamos un proyecto de país. Claro, me parece que previamente eso. Primero estoy de acuerdo que si no fuera por el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Macri ya estaría en default. Ahora, para llegar al Fondo Monetario Internacional hiciste todo mal, te sobreendeudaste. La verdad que yo estoy de acuerdo en políticas, estoy de acuerdo justamente la crítica de la presidenta, su autocrítica fue que no hubo políticas de planificación de largo plazo. Ahora, la primera palabra que tenemos que poner en ese plan es, por supuesto, mejoras distributivas, mercado interno y por supuesto que cuando vos creces vas a mejorar tus cuentas fiscales, no es Sí, al revés. acá no se habla, yo Perdóname, pero no escucho creación de trabajo, producción, para nada. salario. Lo que no me gusta es que venga el Fondo Monetario Internacional a poner orden en las cuentas fiscales de un país. Me parece que nosotros somos lo suficientemente grandecitos para hacer las cosas que tenemos que hacer, pero sí seguramente lo que vamos a tener que hacer es que esta coalición electoral, que va a ser más pequeña, la coalición política que nos va a llevar a discutir el modelo de país que para nosotros es un país industrial, con trabajo genuino y con exportaciones, por supuesto, industriales. Hoy Gioja Agustín dijo que el gobierno ya fracasó. ¿Quién dijo eso? Gioja. Bueno, nosotros que creemos que es harto evidente, ¿no? La política económica ha fracasado. Ninguno de los objetivos que se planteó el presidente, pobreza cero, que iba a dominar la inflación, se lograron. Las condiciones en que va a dejar el gobierno van a ser muchísimo peores de las condiciones que nos recibió. La caída del PBI de punto a punto entre el 2015 y el 2019 va a ser entre 4 y 6 puntos. El PBI per cápita va a ser más grande aún, entre 6 y 8 puntos. Vamos a tener una desocupación de 2 dígitos, yo creo que más cerca del 15 que del 10%, y va a terminar con una inflación de alrededor entre el 35 y el 40%. Entonces, la realidad es que ha hecho un proceso de No pareciera que lo peor pasó. Ha hecho un proceso de desindustrialización solamente comparable con lo que pasó en la dictadura o durante parte de la década del 90. Entonces, sin ninguna duda que me parece que la herencia que va a dejar el gobierno, además con un nivel de endeudamiento, hay que recordar que la deuda en dólares exigible que tenía la economía argentina el 10 de diciembre del 2015 era el 13%, 14% del PBI. Ahora tenemos una deuda en dólares de arriba del 100% del PBI y una deuda en dólares en donde el porcentaje de participación del Fondo Monetario Internacional, sobre todo en los años subsiguientes, 2019, 2020 y 2021, es más importante de la que teníamos anteriormente, porque esto lo charlaba y hoy lo decía Cristina claramente. En el 2003, en el 2001, cuando se defoltea la deuda con los privados. La deuda con los organismos internacionales se cumplió religiosamente, la cumplió Dualde, la cumplió Kirchner, hasta que en el 2005 pagamos el 100% de la deuda. La deuda con los organismos internacionales es mucho más rígida porque vos sos socio, sos parte de ese organismo. Entonces, el condicionamiento que va a significar la deuda en dólares, la deuda que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional va a ser muy importante a la hora de imaginar el crecimiento económico de la Argentina. Bueno, tengo que hacer una pausa. Bueno. Quédense todos, tengo que hacer una pausa. Enseguida volvemos porque yo estoy interesada en... Y la gente que está del otro lado también, porque me suelen decir, Rosario, yo ya no puedo comprar un litro de leche. Como carne cada vez menos, los pibes los mando al comedor del barrio y a veces traen una viandita a casa para que la mamá coma. Y la verdad que quiere saber cómo hace, ¿sí? ¿Dónde está esa esperanza, ese camino para que esto se pueda revertir? Quédate y volvemos. Silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que... Todos sabemos que Max... Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Tenemos tango para el final del programa con Patricia Malanca, quédate ahí. Antes seguimos hablando con nuestros invitados. Lucía, ¿tenés ahí alguna información que tiene que ver con el gobierno nacional o con alguno de sus integrantes? Dale. Bien, Rosario, buenas noches. Hubo otra cena en lo del ministro Cristian Ritondo que se vienen haciendo cada 15 días y allí fue Marcos Peña con sus diagnósticos. ¿Se juntan en la casa del ministro Ritondo? En la casa de la ciudad de Buenos Aires porque tiene un departamento sí. por Palermo. Se juntan por acá en un alto piso de Palermo a comer un asado. Van representantes de Ciudad, de Nación
algunos legisladores y también de provincia de Buenos Aires. O sea, están todos los sectores de Cambiemos. Sí. Por eso ayer hicieron una suerte de pacto de silencio y dijeron no vamos a filtrar esto a los medios porque se desconfían entre los integrantes. Pero algo se dijo. Se dijo que Peña llegó muy optimista con un diagnóstico que no comparten tanto en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad, en la que habló de una leve recuperación de Mauricio Macri en las encuestas y sí, el diagnóstico que hicieron, sí compartido entre todos, es que al presidente lo beneficia la aparición de Cristina Fernández de Kirchner y el lanzamiento de su libro, porque ellos dicen que cada vez que Cristina aparece, a Macri sube un poco en las encuestas. ¿Tiene algún sentido este análisis que hace el gobierno, Agustín? Me parece No, pues que yo quiero tratar de entender, por eso pregunto. Me parece que le tienen un miedo a Cristina enorme, digamos. No creo. Creo que eso es fulbito para la tribuna, no. La verdad que creo que lo que genera desestabilización en el gobierno en términos políticos es el crecimiento de la figura de Cristina sin ninguna duda. No creo en absoluto en esa teoría, ni tampoco creo que el gobierno le convenga confrontar con Cristina. La verdad es que nunca te conviene Agustín, confrontar con el candidato más fuerte. En el gobierno se están notando mucho, les pregunto a ambos, las diferencias entre los distintos sectores quedan cada vez más explícitas. Carrió le dijo de todo a Frigerio porque él es el que habla con los peronistas. En esta coalición de gobierno amplia que ustedes se imaginan a futuro, ¿rescatarían algunos ministros, funcionarios del gobierno de Macri, ya como puede ser Monzó, como puede ser Frigerio, los que tienen más diálogo con el peronismo, o no se imaginan a funcionarios de Macri adentro? No, yo sí me imagino, con la posibilidad de dirigentes políticos de Cambiemos o de la propia Unión Cívica Radical que puedan llegar a participar de un futuro gobierno. Creo que hay que tener una mirada en el futuro lo más amplio posible. Y lo que dije es así, para mí la coalición de gobierno tiene que ser más amplia que la coalición electoral. Y el poder del futuro gobierno no solamente va a estar en la cantidad de votos que saquen las elecciones, sino en la capacidad de consenso que sea capaz de construir durante la gestión. Raúl. Yo creo que el deterioro del gobierno debería preocuparse más en el martes negro que vos decías y menos en el accionar legítimo, por otra parte, de la oposición que está buscando de alguna manera sus consensos en función de lo que tenemos que afrontar en octubre, que además tenemos otra obligación electoral que son las PASO. Pero bueno, el gobierno está para el deporte mediático y para obviar o ocultar las cifras que evidentemente no lo favorecen. A ver, ¿cómo ven ustedes? ¿Aparece Cristina? ¿Favorece al gobierno? ¿No? Mira, primero que lo que creo que el problema no es Cristina, es Macri. Porque en cualquier escenario electoral de balotaje, por lo menos hasta la semana pasada, salvo creo Urtubey, cualquiera le ganaba a Cristina. Con lo cual, lo que me parece que, aparte de los antecedentes del kirchnerismo, habiendo pagado todo lo que la deuda defolteada por el gobierno anterior, más haberle pagado al Fondo Monetario Internacional, al Club de París, los antecedentes del kirchnerismo hacen una ilusión de que el problema de macroeconómico o el problema de expectativas esté generado por un gobierno que ha hecho siempre lo que debía hacer, ¿no? Honrar los compromisos del país. 3 ideas. Primero, salir de esa dicotomía setentista que ya en los 70 tenía 50 años de atraso. Miremos para el futuro. El mundo va a 3.000 por hora. Pensemos en que el mejor plan es mantener superávit fiscal y bajar los impuestos. Ahí está. Bueno, esa es la idea. Bueno. Yo sumo, perdón que yo me meta en esto, porque son ustedes los que tienen que opinar, pero a mí me gustaría escuchar que se va a generar trabajo, que se va a cuidar a las pymes, la industria que está absolutamente caída, comercios cerrados. Tenemos una situación muy dramática para mucha gente. Sí, sin duda. Muy los dramática. indicadores son indicadores cada vez más terribles. La industria automotriz está en el 35% de su capacidad instalada. Y la industria automotriz es una de las grandes generadoras de empleo en la Argentina, como la industria textil, que también es una industria que a veces es subvalorada porque además hay expresiones y sectores de la industria textil que también generan divisas, no solamente abastecen al mercado interno y que como en el Parque Industrial de Flandria seguramente tenemos la mayor concentración. Y en las prendas de algodón tenemos la cadena completa, digamos, ¿no? Porque tenemos el algodón, hacemos la tela de algodón y finalmente fabricamos la totalidad de la prenda. Bueno, ahí están los desafíos para el próximo gobierno. Caballeros, han sido todos muy amables, ¿eh? Muchísimas gracias por haber venido. Yo me voy para allá a hablar con Patricia Malanca, ya está lista, guitarra en mano, mi amigo. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, muy contentos. Bueno, a ver,
¿Cómo van a cerrar el programa? Cerramos con, primero, regalándote el Muchas disco gracias. Plebeyas. Acá está, a Te ver. lo mereces, sos una plebeya más. Este es un disco que reúne 13 intérpretes en un mismo disco de tango, estoy acá. mujeres, es un tributo a la mujer. Me acompañan Adriana Varela, Charo Bogarín, Dolores Solá, Marian Farias Gómez, en tangos, letras de mi autoría, en algún caso y composición de Rafael Varela, que me acompaña hoy, y en Sí. este caso el tango que te vamos a cantar para cerrar el programa es uno que Ahí está, mirá está qué bien, ahí referido a Ahí se ve. la historia de los pueblos originarios, y en la figura de Milagro Sala me parece que representa concretamente, es la primera vez probablemente que se escriba un tango para Milagro. Ahí va. Ahí Y está, se llama vamos. India de Tango. India de tango. Bueno.